pero creo que hay temas en los que el PAN no tiene autoridad moral, no tiene vergüenza, rayan en lo cínico. Por ejemplo, en el tema de seguridad, por lo que significó Felipe Calderón, por el hecho de que el círculo alrededor de Felipe Calderón y de García Luna está en el bote o a punto de caer al bote. Pero fíjense, desde Acción Nacional están criticando a la Guardia Nacional. Dice, mucho gasto y muy poco los resultados de la Guardia Nacional. Necesitamos evaluar y mejorar la estrategia para darle rumbo al país. Es lo que dice el PAN de Marco Cortés, que la verdad no tienen vergüenza cuando ellos nos llevaron al país por el rumbo de la sangría y nos dejaron el país hecho pedazos con un Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, bueno, la simulada guerra contra el narcotráfico que terminó siendo lo que ya sabemos de la mano de García Luna, Gerardo. Vicente. Por supuesto, Vicente. Y esto no es fortuito que se concatene esta crítica que incluso desde finales del año pasado, cuando se destina el presupuesto para el año 2022, medios corporativos como el Financiero hablan de una supuesta militarización, cuando efectivamente provenimos también, la Carta Magna aprobaba la posibilidad de crear la Guardia Nacional. Y esto contrasta mucho con la fallida gendarmería de Enrique Peña Nieto y con la siniestra AFI de Felipe Calderón. Es decir, estaba dentro de la Carta Magna la fundación de este instituto, pero también no nos damos cuenta que el gobierno actual no juega mediáticamente con los logros, por nimios que sean o por grandes que sean, no juega mediáticamente como lo hizo en el caso del propio Calderón e incluso Peña Nieto, exhibiendo a criminales, enviándolos a cazar. Si nosotros nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, la policía de la ciudad está muy activa tratando de frenar los esfuerzos de la Unión de Tepito. Eso aparece naturalmente en Twitter, pero no son titulares, digamos, grandes como lo que, por ejemplo, recordamos de la masacre de los Bertrán Leiva, donde incluso fue profanado el cuerpo del finado capo y lo llenan de billetes ensangrentados. Es decir, no hay ese espectáculo que brindaba el Calderonato, y efectivamente Acción Nacional en ese sentido pues no tiene ningún tipo de autoridad moral, y mucho menos sus porristas en ese sentido, ¿no? O sea, porque también regresando un poco al tema de la casa, de la supuesta casa donde vivió José Ramón López, pues está también ya comparándose con la Casa Blanca, y porristas del PAN como Fernando Belauzarán, pues ya está hablando de ICA y de la empresa petrolera como si fueran situaciones semejantes, cuando en realidad no ha sido así. Y los voceros precisamente de esta derecha panista, pues no son otra cosa más que los mismos que incluso están en las filas de Reforma, como el caso del inefable Enrique Krause, quien es un panista, digamos, a través de sus retweets, uno se da cuenta de todo el aparato que él defiende, incluso apoyó la candidatura de Canallín. Y recordando un poco ahora que mencionan a Corral en Chihuahua, pues la propia Denise Dresser fungió como su oradora en varios actos de campaña. Incluso hay fotografías en internet donde incluso ella mencionaba que le daban ganas ya de bajarse al ruedo. ¿Por qué? Porque representan los intereses de esa derecha y son naturalmente sus voceros. Es decir, son un binomio que, bueno, pues fuera máscaras, afortunadamente, y ahí están las consecuencias de este nado sincronizado, pues que va directamente hacia la derrota política, una vez más, para las causas de la derecha mexicana. No tienen vergüenza en el PAN. Marco Cortés dice, el incremento de la violencia y los homicidios exhiben el rotundo fracaso de los abrazos, no balazos. Son muchos los recursos para la Guardia Nacional y muy pocos sus resultados, dice Marco Cortés, como si todo fuera dinero. Todo lo resumen a eso, mucho el gasto y poco los resultados.
Hamlet, ¿cómo ves tú estas declaraciones de Marco Cortés y esta narrativa del PAN? Pues no sé qué es lo que quieren, que regresemos a la Policía Federal, en donde muchos policías, con mucho respeto lo digo, no aprobaron los exámenes de confianza y aún así los traía en el merequetengue García Luna. Sí, seguramente ellos quisieran que la Guardia Nacional estuviera en manos del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, que acaba de ser detenido en la semana anterior, porque tenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de tortura. Y la realidad, bueno, pues ya lo hemos visto. Resulta que todo el club que estaba en las tareas de seguridad en el sexenio de Calderón, pues prácticamente están en la cárcel por temas relacionados con permitir que millones de armas con las que se generó toda esta violencia entraran a México. Con esas armas se han matado policías, con esas armas se han dejado miles de huérfanos, con esas armas se han cometido toda clase de crímenes y fueron ellos los que permitieron que todas esas cuestiones ilegales se cometieran cuando eran gobierno. Y por eso está el último ejemplo de su secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. No tiene autoridad moral para hablar del tema de seguridad. ¿Qué fórmula van a ofrecer si lo que ellos ya intentaron, pues resultó ser totalmente erróneo? Dejaron un país lleno de sangre, un país tan desigual y con tanta pobreza que precisamente arroja a muchos de los jóvenes a estas garras del narcotráfico. Y aquí destacar la labor de prevención que se está realizando en nuestro país a través de todas las políticas de la Cuarta Transformación en los distintos niveles. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que le permite a los jóvenes tener un aprendizaje, ¿no? Como un interinato dentro de las empresas, un programa de capacitación en el que además reciben 5,000 pesos por su primer empleo y por poner todos sus conocimientos al servicio de la sociedad. Y miles de esos jóvenes ya no ingresan a las garras del narcotráfico, a las líneas del narcotráfico, a sus pelotones. Ahora están siendo productivos para la sociedad. Entonces, esa es la batalla que estamos ganando, la de la prevención. La violencia está contenida en el país, por supuesto la dejaron en un espiral ascendente, en una línea prácticamente vertical, pero las cosas se están haciendo bien. El titular de la Guardia Nacional tiene el respaldo de nosotros, de los legisladores, y a mí me parece que están haciendo una buena labor, que por supuesto se puede mejorar, y para eso precisamente viene la iniciativa también para dotar de mayores herramientas a nuestra Guardia Nacional. Entonces, si les parece que hay algo que perfeccionar, que voten a favor de la reforma que viene en camino. Vicente. Bien, Hamlet. Marcelino, chingada madre, tantos años nos ha tomado para darnos cuenta que en el PAN tienen la fórmula para que las cosas funcionen. Nada más les faltó un poquito más de tiempo, 12 años no fueron suficientes para demostrarle a México que ellos tenían la fórmula ganadora, la fórmula que funciona. Nótese mi sarcasmo, Marcelino. Se les cae la cara de hipocresía, Vicente, porque no solamente 12 años, décadas que estuvieron en contubernio con el PRI, pues no lograron acabar con el problema de la inseguridad, porque ellos mismos lo han generado con un programa neoliberal, con un programa que excluye al sector de la población con mayor marginación, que excluyó durante años a los jóvenes. Pues es imposible alejarlos de los grupos del crimen organizado. Aquí en Chihuahua tenemos claros ejemplos de eso. La Guardia Nacional es una corporación que ha venido a tener una función social dentro de nuestro país, de nuestro estado, muy aliada a la política social que tiene el gobierno de México, a todos los programas, a todo lo que manejamos. Bueno, ellos siempre están de la mano. Hay que recordar que ellos vienen a suplir la corrupta y siniestra Policía Federal, que ya lo ha manifestado el presidente de la República en muchas ocasiones. De los miles de elementos que tenían, la mayoría de ellos pues eran policías, digamos, de escritorio, porque no estaban en las calles, no estaban en labores en territorio, en la sierra, en las ciudades, en las colonias, en los barrios, sino que estaban pues en funciones meramente administrativas, y quienes andaban en las calles pues ya también con muchos años sin pasar pruebas de confianza, incluso sin pasar muchos de ellos pruebas físicas, Vicente, que fue uno de los motivos por los que salieron de la corporación.
Hay que reconocer que también muchos de los elementos de la Guardia Nacional vienen de la Sedena, es una corporación que tiene mucha vinculación. Ahora, dentro de todos los programas sociales, dentro del programa de adulto mayor, como bien dice Hamlet, Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de todo este proceso de vacunación que ha llevado el país, pues bueno, sin la Guardia Nacional sería imposible llegar a todos los rincones del país, a todos los estados, a todas las comunidades, localidades más alejadas. Eso es lo que no han entendido estos mequetrefes. Quieren que cambiemos una realidad de inseguridad que fue provocada por ellos mismos, que se ha esparcido por todo el país por una política económica mal llevada, por una política económica errónea, que va a costar años poder atacarlas con la nueva lógica que ha implementado la Cuarta Transformación, atacar la causa, atacar este problema de raíz, poder llegar y beneficiar a la gente que tenga una posibilidad de un empleo digno, de una actividad lícita en la que se puedan desarrollar y que no tengan que recurrir a los grupos del crimen organizado, sobre todo a los del narcotráfico, porque también existe una idea generalizada de que se gana mucho dinero, Vicente, en el narcotráfico. Y aquí, por ejemplo, en Chihuahua, en la Sierra de Chihuahua, pues bueno, hay miembros del crimen organizado, sobre todo en las partes serranas del estado, que a veces ganan 2,000, 2,500, 3,000 pesos al mes por participar en estas actividades. Incluso duele decirlo, pero hay sicarios que por 500, por 1,000 pesos llevan a cabo alguna misión de este tipo y les parece poca cosa un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa como Sembrando Vida, pero que bueno, con una beca para capacitarse para el trabajo de 5,500 pesos, como ya está a partir de este año, pues salva a muchos jóvenes de entrar a estas actividades. Déjenme plantearles un tema que